El caso de Elizabeth Fritzell. Secuestrada 24 años. Todo empezó cuando su padre, Joseph Fritzell, contrajo matrimonio con Rosemary Fritzell. Llevaron una vida plena, del cual como fruto tuvieron 7 hijos. Ulrike, Rosemary, Harald, Elizabeth, Gabriel, Joseph, Doris. Al pasar los años, Joseph Fritzell tenía amor por todos sus hijos como todo padre. Pero empezó a sentir una atracción enferma mayor por una de sus hijas. Elizabeth, quien era la cuarta de 7, se convirtió en la preferida de su padre. Le daba todas las cosas materiales posibles para que Elizabeth confiara mucho más en su padre. Pero Joseph tenía un plan repugnante en mente. Cuando Elizabeth tenía 11 años, su padre la llevó a una de las recámaras donde abusaría física y sexualmente de su propia hija. El trauma de Elizabeth no acabaría ahí, ya que por los siguientes años siguió violando a su hija. Lo más probable por lo que Elizabeth no haya denunciado estos abusos, fue porque su padre la habría amenazado si en caso dijese algo de lo que estaba pasando. Pasaron aproximadamente 7 años de abusos contra Elizabeth, para que la mente enferma de Joseph tuviera que dar un siguiente paso. Joseph Fritzell empezó a pensar la manera en la que su hija siempre esté a disposición de él. Y lo más obvio para Joseph fue el de encerrarla en una celda. ¿Pero dónde? Lo tenía todo planeado. El lugar de construcción sería el sótano de su propia casa, y lo más impresionante de todo es que nadie de los vecinos o familiares sospecharon acerca de Joseph. Todos pensaban que estaba construyendo un cuarto extra en caso de que tenga invitados, pero nunca comprobaron de que eso sea cierto, ya que Joseph negaba la entrada a cualquiera de sus vecinos. La celda en la que Elizabeth viviría su martirio era casi perfecta. Al bajar las escaleras había un laberinto de cuartos en el cual existía 8 puertas antes de llegar al área donde estaría Elizabeth. Una puerta estaba escondida detrás de una estantería. Pasando ahí, no había luz natural y muy poca ventilación. Todo parecía un calabozo por el exceso de humedad que existía. El área constaba de un baño, una cocina y 2 dormitorios. El techo en su punto más alto era de 1,80 m como mucho. Aquí Joseph abusaría sexualmente de su hija por repetidas ocasiones durante 24 años que se encontró en cautiverio. Tras 4 años sola, Elizabeth tendría inicio a otra traumante experiencia. Tener hijos con su propio padre. En 1988 tuvo su primer hijo llamado Kerstin. Elizabeth dio a luz en el sótano, tenía solo 22 años. En continuos abusos Joseph tendría con Elizabeth 6 hijos más, los cuales se convertirían en hijos nietos de Joseph, y de igual forma en prisioneros junto a su madre. Kerstin, Stefan, Felix, Alexander, Mónica, Lisa y Michael, quien fue el único de los 7, que falleció en el parto. Al pasar los años Joseph Fritzell decidió llevar a 3 de sus 7 hijos, a la parte de arriba de su casa para que pudieran tener y disfrutar de una vida en libertad. Estos fueron Alexander, Mónica y Lisa. Pero, ¿por qué decidió llevarse a los 3 hijos arriba? No lo sabremos. Pero muy probable fue porque no tenía espacio suficiente para todos, y hay que tener en cuenta que mientras más gente haya tenido en cautiverio, más difícil sería cuidarlos. Pero, la llegada de estos 3 niños era muy extraña. Pero Joseph tenía todo muy bien planeado. Así que obligaba a Elizabeth a escribir cartas explicando que abandonaba a su hijo por falta de amor. Así fue con los 3. Cada noche colocaba a un bebé en la puerta de la casa con su respectiva nota, para que todos piensen de que se trataba de un abandono. El vecindario entero se había enterado de la desaparición de Elizabeth, y la llamaban mala madre sin corazón. Esa noticia de los abandonos cada noche causó tanto impacto que incluso la prensa local decidió publicar artículos en sus periódicos dedicados a los inesperados abandonos de los 3 bebés. Joseph tenía todo controlado. Nadie había notado nada. Era un secuestro perfecto.
Todos tienen la duda del por qué Elizabeth en algún momento no intentó escapar de alguna manera. Pero el hecho de ser abusada constantemente y tener 8 cerraduras en su camino, quitan las esperanzas a cualquiera. Además de constantes amenazas a las que estaba expuesta Elizabeth. Pero a pesar de todas las circunstancias, Joseph Fritzl celebraba Navidades y Año Nuevo con sus 2 familias. Pasaron 24 años. La vida para Elizabeth no tenía sentido. Declara que en algunas situaciones pensó en el suicidio, pero su temor era más grande al saber que dejaría a sus hijos solos. Una mañana, la primera hija de Elizabeth, Kerstin ya con 19 años, se había enfermado fuertemente. Y era urgente llevarla a un hospital. Así que su padre abuelo Joseph, decidió llevarla al hospital de Amstetten para que la atendieran. Al llegar Joseph se presentó como su abuelo, y su excusa al momento que le preguntaron dónde está la madre, fue que abandonó a su familia, unos años atrás. Pero la mentira en ese momento no duraría mucho. Ya que cuando los doctores empezaron a revisar a Kerstin, encontraron una nota en su bolsillo derecho que pedía ayuda. Esta decía: ayúdenme a mí, y a mis hijos, soy Elizabeth. Mi padre nos tiene encerrados en el sótano de la casa. El momento fue tan impactante para los doctores, que de inmediato llamaron a la policía, quienes arrestaron a Joseph Fritzl, por sospechoso de secuestro y abuso. Las autoridades fueron a la casa del sospechoso y inmediatamente buscaron a Elizabeth. A plena vista no encontraron nada por la razón que ya comenté anteriormente. La penúltima puerta estaba oculta detrás de una estantería. Pero no tardaron mucho en descubrirla. Elizabeth se encontraba en un estado grave. Había perdido algunos dientes por falta de higiene. En cuanto a sus hijos, no se describió nada en el caso. El juicio. Fritzl había admitido el 16 de marzo de 2009, al abrirse el juicio, los cargos de incesto, violación y secuestro. Pero había rechazado los de esclavitud y asesinato. El 18 de marzo, el acusado admitió todos los cargos en un sorprendente cambio de estrategia en el tercer día de juicio, realizado en el Tribunal de Sankt Pölten. El 19 de marzo el jurado dio su veredicto. Cadena perpetua e internamiento psiquiátrico para Joseph Fritzl. Cinco hijos de Elizabeth fueron trasladados junto con su madre y su abuela Rosemary, a una clínica cercana a la localidad de Amstetten, mientras Kerstin, en coma inducido, permanecía en el hospital de la localidad, donde había sido ingresada tras un fallo multiorgánico y posterior estado de inconsciencia sufrido en el sótano. Allí, un grupo de los mejores psicólogos austríacos trata de sacar adelante a cada uno de ellos. Algunos nunca habían visto la luz del día como Stepan o Felix. También se hizo lo posible por aislar de los medios de comunicación a los 3 niños que vivían en la casa con su jefe. La terapia consistió, entre otras cosas, en la elaboración de un mural en el que cada miembro de la familia plasmaba con sus manos una frase. También en salidas nocturnas individuales a cenar, cursillos de natación, e incluso, una de las niñas que llevaba una vida normal, Mónica, fue enviada 4 días a unos campamentos organizados por los bomberos. Tras un gran sufrimiento sobre todo de su hermano Stepan, Kerstin fue despertada a finales de mayo y el día 8 de junio se reunió con el resto de la familia. Ella tampoco conocía nada diferente del búnker hasta entonces. Se espera la rehabilitación tanto física, principalmente el mal funcionamiento de algunos órganos y del sistema inmunológico. También de las dentaduras, pero sobre todo mental de las víctimas.
Espero les haya gustado. Esto fue Websorias. Solo cabeza de fantasma. En esta fotografía podemos ver cómo este joven tan solo posa para la foto, sin